desde mi campo de estudio. Hoy entrevistamos en este encuentro de entrevistas virales que nos propone nuestro sindicato docente, ADIUC. Y hoy la figura que con la cual vamos a conversar es Gabriel Kessler, un sociólogo reconocido, doctor en sociología, por los distintos campos por los cuales ha trabajado e investigado, y es por ello que se ha constituido en una referencia para los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba desde distintos planos. Gabriel es experto en temas de seguridad, pero también de educación, y trabaja esta noción de las desigualdades sociales que tanto nos interpela a los docentes e investigadores en el campo de las ciencias sociales. Es por ello que hoy vamos a conversar un poco sobre esas desigualdades que aparecieron, que se relevaron en el contexto de pandemia, qué relación tienen esas desigualdades en el contexto latinoamericano, en un contexto social y político complejo, y por último le vamos a pensar cómo nos imaginamos una pospandemia y de qué manera las ciencias sociales tienen algo para hacer o para aportar en la construcción de estos procesos de cambio. Una primera consulta que nos surge justamente respecto al primer momento del aislamiento social obligatorio, desde donde se generó un informe, un relevamiento desde la unidad COVID-19, que en algún punto me parece que ponía de relieve el lugar de las ciencias sociales en este contexto de pandemia, donde no solo los epidemiólogos o los economistas tenían algo para decir, sino que de alguna manera las ciencias sociales también tenían mucho para aportar. En ese sentido, la pregunta que me surge tiene que ver con justamente eso. ¿Qué desigualdades pudieron las ciencias sociales relevar, mostrar en este primer informe, en este primer momento de la pandemia? En ese sentido, me voy a referir en cierta medida al relevamiento sobre las medidas de aislamiento social y obligatorio que coordiné a comienzos de los días del aislamiento obligatorio en marzo de 2020 y algunos trabajos posteriores. ¿Qué mostraron esos primeros estudios que se realizaron con todo el apoyo de la comunidad de ciencias sociales y humanas en el país en poco tiempo para dar un primer diagnóstico de lo que estaba sucediendo? Lo primero que mostramos son cómo algunas desigualdades que hasta ese momento no parecían tan visibles para los ojos de los no expertos o no expertas, cobraban una relevancia central en periodos de aislamiento. Esta es porque cada crisis con sus particularidades, cada crisis económica, social, epidemiológica o estas tres dimensiones juntas, pone de relevancia algunas desigualdades que no necesariamente aparecen cada día como los más relevantes. ¿A qué me refiero? Que por supuesto las desigualdades de ingreso, el mercado de trabajo, son las que aparecen día a día como las más acuciantes y relevantes. Pero la pandemia, ¿qué mostró? En primer lugar, mostró la centralidad de las desigualdades espaciales. Las desigualdades espaciales en toda su magnitud. Nos referimos a la posibilidad de poder cumplir las medidas de aislamiento de acuerdo a si uno tenía espacios desde el espacio más cercano en el mismo hogar con otros y otras con los que convivían, el espacio en el barrio para poder circular y generar las distintas actividades con el aislamiento necesario, pero también el espacio y la distancia en la que se vivía respecto de un banco, de un servicio de salud, de un lugar donde se podían obtener algún tipo de bien, como por ejemplo garrafas, de comedores escolares, de merenderos. Es decir, hay una primera dimensión de las distancias que se hizo muy claramente visible como un aspecto de la desigualdad que cobraba relevancia en estos momentos. Y así también esto cambiaba de acuerdo al tipo de centro urbano. Por ejemplo, en ciudades pequeñas, en pueblos, en comunidades rurales, la distancia que se tenía con alguna ciudad de referencia a la que se acudía para algún tipo de servicio, para el servicio médico, para cualquier tipo de trámite o de compra, también era un tema central en un momento donde estaba regulada el transporte. Otra distancia que se hizo importante en términos de desigualdad fue la conectividad. La conectividad me refiero a la posibilidad de acceder en el propio hábitat en el que se vivía de una buena conexión con Internet, porque esto era una posibilidad de acceso al teletrabajo, una posibilidad de acceso a las aulas virtuales en la escolaridad, al ocio, etc. Y esto en un momento se hizo muy claro porque había mucho temor de los pobladores en las zonas más pobres del país de la baja conectividad, pero también
de aquellos y aquellas que usaban datos con sus celulares, de la posibilidad de quedarse sin datos, de quedarse sin acceso a la conectividad por no poder pagar o por acabar sus planes prepagos. Es decir, que ahí aparece un tema central, que es la conectividad como un derecho inalienable en momentos de pandemia, en momentos donde cobra una importancia central. Desde un principio se hizo muy claro que la información se transmitía por WhatsApp, la información verdadera y la información también no verdadera, y así como saber qué estaba pasando en otros lados, con familiares que vivían en otros lados, etc. Por lo cual esto cobró una relevancia central en el terreno social y en el terreno político. Otro tema que apareció como central, que tampoco es novedoso, pero apareció con mucha flagrancia, es las desigualdades en torno al trato policial y al maltrato policial. Aquí, desde un principio, las policías de las distintas provincias empezaron a cobrar un rol central en el mantenimiento de las medidas de aislamiento, en la relación entre el Estado y la sociedad. Un rol que tenemos que decir que en la mayoría de los casos no estaban preparados, nadie los había formado para ello, contaban con pocos implementos para poder comunicar. En algunos lados se pedía que pasen la información por megáfonos y tampoco tenían entrenamiento para ver cómo se hacía ese tipo de contacto con la población que era diferente al contacto que estaban acostumbrados. Esto llevó, por un lado, a, en ciertos lugares, un estrechamiento de la relación con la policía, pero también innumerables denuncias de maltratos que en muchos casos, como sabemos, llegaron a muertes de personas en distintas provincias del país. Esto pone de nuevo en el tapete el lugar de la policía y un conflicto casi histórico y se puede decir a nivel mundial de la disputa por el espacio público entre la policía y sobre todo los jóvenes de los sectores populares, donde la policía en muchos casos siente que esos jóvenes sectores populares no son los legítimos habitantes y los legítimos ciudadanos y ciudadanas de los espacios populares. Y esto apareció con un número de casos muy impresionante. Hubo unos datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación donde aparece un incremento exponencial de denuncias de maltrato. Esto también lleva a la ya histórica necesidad de reformas policiales y de revisar los controles policiales para evitar estos crímenes. Un tema también que cobró importancia muy interesante en la pandemia, y esto quizás fue menos visto, es la diferencia que había en aquellos lugares donde había algún tipo de líderes o lideresas sociales, políticos, sindicales, religiosos, indígenas, que gozaban con aceptación local, y cómo estos y estas líderes y lideresas desde un primer momento tuvieron un lugar central en poder organizar la información, los recursos, las provisiones, las demandas de la sociedad. Vimos una gran diferencia a lo largo y ancho del país, de norte a sur y de este a oeste, allí donde había algún tipo de líder y cómo estos líderes o lideresas podían organizar la situación inicial, y allí donde no lo habían, donde esta organización de los primeros días y primeros tiempos de la pandemia se hizo mucho más complicada. Y así entonces, como decía, la pandemia muestra contraluces de desigualdades que conocíamos, otras que sabíamos pero era solo materia de debate de expertos, pero que cobran a la luz de estas realidades una gravitación muy importante. Una vez que sucede o que transcurre el tiempo, justamente podemos repensar nuevas preguntas ya de tantos meses de aislamiento social o de restricción de la circulación de la población. En ese sentido, en estos distintos meses nos hemos ido preguntando también qué pasó con esas ideas de estallido social, ¿no? ¿Por qué no se produjo ese estallido social que de alguna manera algunos estaban avisorando en el inicio de la pandemia y sobre todo cuando se profundiza la crisis social? En ese sentido, la consulta, la pregunta tiene que ver con de qué manera vos creés que se articularon capacidades estatales, capacidades no estatales vinculadas con las organizaciones sociales, y de qué manera pudieron articularse para de alguna manera, si eso influyó o no en que no se produjeran hasta la actualidad estallidos sociales. Hoy, agosto del 2020, pasados ya varios meses del comienzo de las medidas de aislamiento, a pesar de, por supuesto, las flexibilizaciones que han ocurrido,
pero se mantienen regulaciones en relación a la posibilidad de trabajar y circular en diferentes zonas. La pregunta es qué ha pasado con estas medidas y estas carencias que veíamos en un principio. Yo tengo que confesar que cuando terminamos el relevamiento, con las y los colegas que lo realizamos, estábamos sumamente preocupados porque decíamos, esto no va a resistir, no hay posibilidad que estas carencias que observamos, algunas de las que comenté y otras más que ustedes pueden imaginar, logren perdurar sin generar algún tipo de conflicto social. La verdad que en ese sentido, si bien el sufrimiento, la degradación social es muy importante, se ha visto las capacidades del Estado y de la sociedad para desplegar políticas, para desplegar una red de ayuda y un trabajo muy comprometido de los sindicatos, de los movimientos sociales, de los movimientos territoriales, de ciertas iglesias, para trabajar mancomunados con el Estado y evitar las situaciones que, como por ejemplo los saqueos, son un indicador claro de la desolación de quienes no acceden a ingresos. No dudamos o no dudo de la difícil situación que estamos viviendo y que seguiremos viviendo, pero creo que es importante remarcar, para no sentir que siempre hacemos todo mal, que ahí se mostró una capacidad del Estado para trabajar mancomunadamente y generar una red de protección para los sectores más pobres, en un momento, además hay que recordarlo, muy difícil para la economía y para las cuentas fiscales del Estado. Creo que ahí se vio una prioridad importante. Y creo que otra cosa positiva, y me rindo las evidencias, es que el sistema de salud ha ido respondiendo, pudo lograrse su mayor extensión de la capacidad de unidad de terapias intensivas, que son complejas y caras, y comparado a otros países no hemos visto un desborde del sistema de salud. Y ahí yo creo que hay algo interesante que para pensar lo que ha sido América Latina en la última 2 décadas, que es cómo algunos países han logrado crecer fomentando de algún modo el desarrollo del Estado y otros no. Nosotros, ahí creo que es interesante el caso del Perú, que es un país que ha tomado medidas muy acertadas respecto a la pandemia muy tempranamente y sin embargo tuvo malos resultados en términos de mortalidad de su población. Y ahí lo que los expertos y las expertas peruanas señalaban es que mostraban cómo no había capacidades del Estado, capacidades sanitarias, temas ligados a la posibilidad de regular el transporte, la provisión de medidas de transferencias condicionadas que fueron importantes, y creo que eso es interesante para pensar y para revalorizar el rol del Estado, que es el único que puede estar cobrando un rol protagónico en situaciones como estas. Creo que ahí igual es importante saber que las dificultades que ya estamos viendo a partir de datos son muy importantes. Estamos viendo un estudio UNICEF de agosto del 2020, habla de casi 63% de niñas y niños pobres. Estimaciones no por ahora oficiales, pero que todavía falta su calibración oficial, hablan de una tasa de pobreza que llega al 40% de la población y que sería mayor, sería casi un 55% de no mediar las medidas que realiza el Estado. Se habla también de 2/3 de niños y niñas de hogares de menores ingresos que no tienen los dispositivos para poder acceder a la enseñanza virtual. Se habla también de una sobrecarga muy fuerte de las mujeres por el aumento del trabajo doméstico, a lo que se le suma el trabajo extradoméstico, y cómo las tareas de cuidado que se vuelven mucho más fuertes en un momento donde no hay en muchos lados, en la mayoría del país, escolaridad presencial. Aquí se ve un aumento del uso del tiempo que las mujeres tienen que dedicar a los trabajos en la casa, ya sea laborales o domésticos. Y también estamos viendo que las medidas ligadas al teletrabajo o a las tareas y trabajos que se consideran esenciales están sobre todo dirigidas o están sobre todo concentradas en los quintiles más altos, en los puestos más calificados, lo cual muestra un incremento muy importante de las dificultades laborales de ingreso de los hogares de menores recursos. Estimaciones recientes del Observatorio
de la deuda social argentina, ahora en agosto de 2020, señalan alrededor de una pérdida de casi 1 millón de puestos de trabajo, sobre todo en el sector informal, sobre todo en los sectores precarios, que en muchos casos, por no estar registrados en ANSES o en otros mecanismos de llegada de recursos, tuvieron dificultades o no tuvieron acceso al ingreso federal de emergencia. Es decir, que hay una serie de dificultades muy importantes que van a, lamentablemente decirlo, posiblemente acentuarse más, porque se calcula una pérdida del PBI de un 10%, es una caída muy importante en Argentina y también lo es en el resto de América Latina, pero que a nosotros nos llega en un momento de una gran dificultad económica. Entonces, en ese contexto, si bien ha habido medidas como el ingreso federal de emergencia, las transferencias para la ayuda del pago de ingresos, refuerzos en la asignación universal de hijos y la asignación universal de embarazos, refuerzos en las jubilaciones, un vademecum de medicamentos esenciales para los adultos mayores, mayores recursos a los comedores sociales, comunitarios y a merenderos, pero sin embargo las dificultades que estamos conociendo y que están sufriendo una gran parte importante del país van a tener que ser objeto y continuar siendo objeto de políticas y de medidas de todos los sectores sociales de la Argentina. En tercer lugar, de alguna manera, con esto que vos estás planteando, nos pone o nos vuelve a situar en este lugar de poder analizar la pandemia en un contexto más global, ¿no? Y hay voces que expresan que la humanidad necesariamente va a cambiar después de la pandemia. En ese sentido, la pregunta tiene que ver justamente con eso, ¿no? ¿De qué manera es posible o no es recomendable naturalizar estos procesos de cambio y lo que conlleva eso? ¿De qué forma sí es posible transitar este contexto de pandemia para visorar cambios futuros o para poder incidir y trabajar en esos cambios a futuro? Desde los primeros momentos de la pandemia en Europa y en Asia, surgieron voces optimistas, para llamarlo de algún modo, que sostenían que luego de la pandemia la humanidad o el mundo iba a aprender algo. Y la verdad que si uno mira la historia de las epidemias que asolaron al mundo los siglos anteriores, los historiadores y las historiadoras de la salud nos dicen que en realidad las sociedades salen de las pandemias tratando de volverla a la normalidad lo antes posible, tratando de olvidar, de dar vuelta a la página y que, salvo algunos dispositivos que han quedado, como por ejemplo de la epidemia de gripe española del principio del siglo XX, han quedado los separadores que vemos con los cajeros de los bancos, que provienen de ahí, no provienen necesariamente de un tema de seguridad, pero no es muy certero que necesariamente la pandemia deje enseñanzas. Para eso, como el trabajo en memoria que la sociedad argentina ha realizado después de la última dictadura militar, se requiere un trabajo arduo de mujeres y hombres que pugnen, luchen, disputen, trabajen, creen formas de construcción y estabilización de esas memorias. En este caso la pregunta es, ¿qué nos puede dejar de aprendizajes esta pandemia? Yo señalaría algunos, que como decía, no es automático que sucede, pero están ahí para que trabajemos sobre ellos. El primero es que aparece hoy como un dato central, esto a lo que hacía referencia hace un tiempo, que es que los estados deben dar transferencias condicionadas, no pueden dejar a su población sin ingresos. 25 de 29 países de Latinoamérica y el Caribe han aumentado las transferencias condicionadas y prácticamente no hay casi, por lo menos por los derechos, población en la región que no tenga acceso a algún ingreso. Por supuesto, insuficiente y erosionado muchas veces por inflación o por aumento de otros gastos, pero esto, si hubiera pasado a fines de la década neoliberal, a fines de los 90, hubiera encontrado a millones de latinoamericanas y latinoamericanos sin ningún ingreso. Eso, de algún modo, que hoy nos parece algo casi
obvio, es una conquista de la sociedad latinoamericana y que posiblemente ha llegado para quedarse. En segundo lugar, hay dos temas que aparecen reactivados en la agenda pública. Una es la renta básica universal. Como saben, hace como 2 décadas y media que hay discusiones en torno a la necesidad y al derecho a tener un acceso a una renta básica, en tanto ser ciudadano o ciudadano de un país. Eso ha dado lugar a muchos debates, a muchas escuelas, a muchas diferenciaciones desde hace, repito, 2 décadas y media. Pero ha cobrado ahora, a la luz de la extensión de transferencias condicionadas, un nuevo lugar de importancia, una nueva centralidad que posiblemente haya reactivado el discurso y el debate en torno a esto. Y en segundo lugar, un tema también interesante e importante y central para la reducción de las desigualdades en la región es el impuesto a los más ricos. Como sabemos, la estructura impositiva de América Latina es una de las bases de su desigualdad. Es una estructura tributaria regresiva, es decir, que penaliza más a los más pobres y a los más ricos. ¿Y por qué? Porque en general la mayoría de los impuestos son sobre el consumo y cuando uno tiene menos ingreso consume más de su patrimonio y de sus ingresos del que tiene muchos ingresos, que solamente hay una parte más baja del consumo y puede atesorar o ahorrar una parte mayor. Y esto ha sido objeto de discusiones y de intentos de reformas en la última década y media en América Latina, muy resistida por las élites porque saben que la desigualdad se juega en gran medida en la estructura impositiva. Y ahora ha cobrado un nuevo impulso y ojalá esta visibilización que hacen gobiernos, movimientos sociales, académicos, organizaciones sobre lo escandaloso de la riqueza en el tope de las estructuras sociales latinoamericanas, que también ha mostrado que muchos de estos ricos han ganado durante la pandemia, sea un motor que precisan las sociedades para exigir un cambio en la estructura tributaria. No hay posibilidad de mayor igualdad sin un cambio en la estructura tributaria. Y aquí algunas cuestiones que nos hacen pensar también la pandemia y que pueden llevar a reflexiones. Uno es, y creo que es muy importante, es el lugar de los adultos mayores. Se ha tratado con mucho énfasis el riesgo que corren los adultos mayores, la vulnerabilidad a la salud que los adultos mayores tienen por razones de la mortalidad que el COVID les inflige. Pero también es cierto que ha sido una discusión que ha mostrado cómo la idea, los conceptos, las nociones sobre adultos mayores que hay en el mundo y en América Latina en particular son muy antiguas. Hay una idea de grupo de riesgo, de grupo vulnerable. Se habla por ellos en vez de que sean ellos los que hablen, cuando realmente es casi podríamos decir una minoría política importante. Y sería importante que esta pandemia vuelva a establecer una mayor creatividad y profundidad en la forma de concepción de los adultos mayores y que sean ellos y ellas mismas quienes hablen, quienes impongan sus demandas políticas en tanto propietario, que no han sido muchas veces contempladas en una agenda ligada sobre todo a resaltar la vulnerabilidad y el riesgo que ellos corrían. También, por supuesto, los sistemas de salud han sido puestos en la mira en esta pandemia y en muchos casos hay demandas por la necesidad de reforma, de distribución de recursos, y ha mostrado algo que es muy importante en América Latina, que está, por supuesto, en los estudios de los expertos, pero menos en el debate, que es lo que se llama la escalada tecnológica. ¿Qué es la escalada tecnológica? Esta palabra hace referencia a el continuo incremento de los costos del tratamiento de las drogas en salud que pone a los países más periféricos, que no son los dueños de laboratorios o de las patentes, en una situación de alta desigualdad en la negociación con los grandes laboratorios internacionales, que muchas veces son mucho más poderosos que los sistemas de salud de nuestros países, o los seguros privados. Y como se ve con el tema de la vacuna, como se ve con el tema de los tratamientos, la escalada tecnológica es un gran freno al acceso a la salud de los sectores de la población de menores ingresos. Luego también, esto ha mostrado cómo la informalidad, que en general se ha considerado un tema de informalidad laboral,
es también algo mucho más amplio porque también implica formas de transporte informal, formas de consumo en el sentido de mercados y formas no reguladas de acceso a distintos bienes y servicios, de falta de regularidad. Es decir, esto ha mostrado cómo la informalidad requiere una concepción más amplia que no lleve solamente el foco en la cuestión laboral, sino todo lo que implica las condiciones de acceso, salida, entrada y movilidad hacia el trabajo. Y la movilidad, por supuesto, está en el centro del debate porque los transportes públicos son una forma de transmisión del virus y eso hace que tanto las formas como los estados regulan o no regulan los servicios públicos, que en muchos países de América Latina fue una forma de contagio que no logró ser controlada porque no había ni siquiera una regulación que diera cuenta de la totalidad del sistema de transporte, sino que estaba muy fragmentado en empresas pequeñas informales. Entonces hay como una vuelta a la mirada de los distintos factores que conforman el bienestar de una población y cómo tiene que haber un trabajo articulado entre ellos, porque cada uno de estos factores puede ser un vector de riesgos en las condiciones de vida en general y en este caso particular de la pandemia. Finalmente, una última consulta tiene que ver con pensar un proceso más latinoamericano, ¿no? Y esto está de la mano con este libro que publicaste recientemente, La nueva estructura social de América Latina, cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas, donde en coautoría con Gabriela Benza, de alguna manera se preguntan por los cambios en las distintas dimensiones en el contexto latinoamericano, destacando algunas tendencias comunes, pero también reconociendo la enorme heterogeneidad de nuestro continente. En ese sentido, y analizando, tratando de avisorar un poco esto que hoy denominamos la pospandemia, o que hoy nos imaginamos un posible escenario de pospandemia, en algún punto a mí me surge el interrogante de qué lugar le cabe a las políticas públicas en las transformaciones de las sociedades latinoamericanas, ¿no? ¿Qué lugar le va a caber en ese futuro? ¿Qué lugar pueden tener hoy? Y que, sobre todo teniendo un contexto de mayor desarticulación política que se está sucediendo en este contexto latinoamericano, y justamente qué lugar vamos a tener en el llamado momento de la pospandemia. ¿Cómo serán las sociedades latinoamericanas después de la pandemia, de la pospandemia? ¿Qué pasará con nuestro país, con Argentina, con la sociedad argentina? ¿Qué cambios se producirán? Si bien es difícil pronosticar de manera muy precisa, podemos pensar un poco qué ha pasado en la última década y media en nuestro país, cómo está nuestra sociedad respecto al pasado, para pensar algunas tendencias futuras. Lo primero que tenemos que decir es comparado a principios del año 2000, 2001, las sociedades argentinas y latinoamericanas en particular han conocido mejoras en términos de un elevamiento de su piso de bienestar. ¿A qué nos referimos un elevamiento del piso de bienestar? Ha habido mejoras en la educación, sobre todo en cobertura, muy fuertemente en cobertura universitaria. Ha habido una mejora en relación a los indicadores de salud, ha habido también unas ciertas mejoras en relación a la vivienda y ha habido, por otro lado, y en el sentido contrario, un mantenimiento de altas tasas de pobreza que nunca en los últimos 30 años en Argentina descendieron de un 25 o un 30%. Es decir, que ahí hay una deuda sumamente importante y ahí posiblemente haya un incremento importante y que va a ser alguna de las prioridades que va a haber que tocar. No creo que haya una disminución a pesar de la crisis de la cobertura educativa, porque lo que muestra la historia argentina de las últimas décadas es que en los momentos de crisis, gracias a la existencia de una red de educación pública, contrariamente a lo que sucedía en otros países, el acceso a la educación aumentaba porque en muchos casos, por razones de dificultad de acceso al mercado de trabajo, la educación era un lugar de llegada en momentos de crisis. Posiblemente haya sí algunos problemas en relación fuertes al sistema de salud porque ha habido en estos momentos un abandono de los tratamientos en muchos casos de enfermedades crónicas graves o con bastantes dificultades. Hay, por ejemplo, documentado por el Fondo de Naciones Unidas a la Población, una pérdida de acceso de las mujeres a los anticonceptivos, ya sea por acceso a las vías del Estado como privadas, lo cual va a tener un impacto en el aumento de nacimientos, de abortos y de muertes maternas. Hay una pérdida en lo que se llama el índice de derechos reproductivos de muchos años en la región, es muy importante, es decir, hay
consecuencias no visibles hoy, pero que tendrán un impacto en el futuro cercano de la crisis. Posiblemente haya una revisión de algunas cuestiones de los sistemas de salud, pero posiblemente también el tema central va a estar en el mercado de trabajo, porque la crisis del COVID está dejando un impacto muy fuerte en el mundo del trabajo. Parte de ese impacto tiene que ver con situaciones quizás temporarias de crisis, pero lo que se teme es que una eventual reactivación, que en Argentina lamentablemente se cree que va a ser un poco más lenta que en otros países, no necesariamente va a implicar un aumento del mercado de trabajo, un aumento de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Por varias razones. Una primera, de carácter más mundial, es que después de la crisis del 2008 se vio que por primera vez en muchas décadas la salida de la crisis no implicaba una reactivación fuerte del mercado de trabajo, porque las empresas en los periodos de crisis aprendían, entre comillas, a utilizar formas de ahorro de mano de obra por medio de la tecnología. Entonces, una vez que salían de la crisis, simplemente se acentuaban, se profundizaban estas formas de trabajo que eliminaban mano de obra, y esto ha llegado posiblemente para quedarse. En particular me refiero a los servicios personales, los servicios que implican algún tipo de contacto, que eso de alguna manera está afectado por el hecho de la forma de contagio de la pandemia, que quizás en un momento cuando la inmunidad vía vacunas se extienda, esto va a disminuir, pero va a dejar de algún modo un periodo bastante importante de disminución de estos puestos de trabajo, de pequeñas empresas y comercios ligados a peluquería, a servicios personales, pero también a espectáculos, a teatro, etcétera, que va a implicar una ruptura y una pérdida de capital humano muy importante. Un sector que va a tener un impacto muy fuerte también va a ser el servicio doméstico, el trabajo en el hogar, porque por las formas también de la informalidad de este sector, por las cuestiones ligadas al contagio del transporte, hasta que esto no se vea también de alguna manera bien cubierto, va a haber y ya hay un impacto muy grande en lo que son las empleadas de hogar, que son en su mayoría mujeres, y mujeres sectores muy vulnerables. Pero hay un tema también muy importante, que es una tendencia que ya venía siendo importante en todo el mundo, que es la disminución del comercio presencial por el e-commerce, por el comercio por internet. Esto que ha sido uno de los temas centrales en los últimos 5 o 6 años, hoy ha cobrado una fuerza enorme, y una gran cantidad de las transacciones que se efectuaban hasta hace pocos meses personalmente se están efectuando por internet, y eso tiene un costo mucho más bajo para las empresas, así que posiblemente ahí haya una pérdida de puestos de trabajo que no necesariamente se va a poder revertir tan fácilmente. Ahí hay una preocupación muy grande del futuro del comercio, con lo que implica todo eso de puestos de trabajo, de trama productiva, de capital, de pequeños y medianos comercios y empresas, de los administrativos que también trabajan en ese circuito, que va a tener un impacto muy fuerte en el comercio, en el puesto de trabajo y en las estructuras sociales de todo el mundo, y de Argentina en particular. No sabemos tampoco cuáles son los sectores que pueden de algún modo salir con alguna reactivación particular en estos momentos. La energía era uno de los aportes como apuestas de la Argentina, con todos los problemas que esto tiene en términos medioambientales, pero los bajos precios de los combustibles están haciendo que las inversiones ahí se vean rezagadas. El turismo también, que era una opción hasta que no se vea esto más claro, también va obviamente a seguir sufriendo, y ha habido algunas esperanzas en términos a la industria y a la industria del conocimiento, al aporte de lo que en el caso argentino hay en sabores ligados a la computación, etcétera, que ponen a la Argentina aparentemente en un lugar competitivo interesante, dado que comparado a potenciales competidores que son países en muchos casos asiáticos, Argentina tiene una mejor conectividad en los hogares, además de una buena formación de recursos humanos. Pero de todos modos, cuando uno habla con economistas, hay una preocupación de cuál es el futuro productivo de Argentina y si va a haber alguna diferencia o va a seguir centrado sobre todo en la explotación de las commodities, de los bienes primarios, y ahí por supuesto la apuesta es siempre generar más valor, incorporar más valor a esos bienes primarios, pero sin lugar a dudas la pregunta principal, la pregunta con la que quisiera terminar es ¿cómo pensar un modelo de desarrollo para un país que tiene 45 millones de habitantes, que implica una demografía importante para poder generar bienestar,
Y ahí es quizás, si quieren, el tema que a mí más me obsesiona, que es, tenemos pocos países fuera de Europa, de una magnitud comparable al nuestro, países grandes, no me refiero a países chicos donde la demografía permite un margen de maniobra mayor, que tengan un desarrollo económico importante, un desarrollo social importante, condiciones de vida dignas y un nivel de igualdad que no sea como ciudadanos y ciudadanos aceptable. Creo que ahí está el gran desafío. Ahí hay recetas que no han funcionado, no se sabe mucho qué hacer. Creo que parte de nuestra creatividad, de nuestra acción como mujeres y hombres que queremos vivir en una sociedad justa, es ahí hacia donde debemos apuntar.